oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. Queridos estudiantes de la facultad, agradecer también la participación de nuestros invitados e invitadas, también a aquellos que nos están escuchando por la plataforma Voces, que está transmitiendo en vivo esta actividad, y lo mismo la plataforma Hoja de Ruta, a quienes agradecemos muchísimo por esta iniciativa y esta cooperación con nosotros. Y quiero, por supuesto, agradecer a nuestros panelistas, a David Chávez y Andrés Durán, por colaborar también tan generosamente en esta actividad. Este día, pues, vamos a reflexionar sobre el caso ecuatoriano. David y Andrés van a tener la bondad, digamos, de compartir sus reflexiones en torno a este problema, a esta problemática, que en definitiva, ¿no es cierto?, nuestro objetivo es que se tome conciencia, se conozca y también se promueva la problemática que estamos atravesando a nivel regional, de un bloqueo, en definitiva, a la expansión de derechos, ¿sí? A la expansión de derechos ciudadanos, de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, de derechos económicos y sociales, que en definitiva es lo que estamos viviendo y que nos está afectando en la vida cotidiana. En ese sentido, pues hoy tenemos esta oportunidad de escuchar en palabras de nuestros académicos la problemática del caso ecuatoriano. La modalidad que vamos pues a utilizar es unas conferencias en un tiempo de 20 minutos de cada uno de ellos, luego de lo cual abriremos un foro para que puedan participar nuestros estudiantes, nuestros invitados y también las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas Voces y Hoja de Ruta. Sin más, quiero dejar a Juan Esteban para que nos haga la presentación de nuestro primer panelista, David Chávez, que va a presentarnos una ponencia sobre estrategias estatales y democrática en Ecuador. Juan Esteban, por favor. Muchas gracias y buenos días con todos y todas quienes están siendo parte de este evento. David Chávez es ecuatoriano, sociólogo por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Fue director de carrera de Sociología de la UCE y ejerce la docencia en la misma casa de estudios. Es autor de libros y autor y coautor de artículos en ciencias sociales publicados en varias revistas y libros dentro y fuera del país. Así que bienvenido, David. David, tienes la palabra. Gracias, Erika. Gracias, Juan. Un enorme gusto estar acá. Agradezco muchísimo la invitación al evento. Me parece indispensable, además, discutir esto, especialmente a la Erika, que ha tenido la gentileza de invitarme. Bien, lo que voy a intentar proponerles hoy día es una reflexión, como dice el título de mi ponencia, una reflexión de la actual crisis democrática. Partimos de ese hecho evidente. Creo que sería muy difícil que alguien discuta eso, que existe una crisis democrática. Entonces es tratar de analizar la actual crisis democrática, pero en un marco un tanto más general, en los límites de una ponencia como esta, pero tratar de aproximarnos a problematizar el Estado ecuatoriano e inscribir, el Estado ecuatoriano contemporáneo, e inscribir ahí qué sentido tiene la crisis última y qué es lo que ha ocurrido, sobre todo en estos 3 últimos años, en donde se ha desatado una de las más graves crisis, no solo en el orden democrático y político del país, como todos sabemos, sino en muchísimos otros órdenes. Bien, entonces, más o menos mi ponencia está organizada en 3 partes. Una primera que será precisamente esto de tratar de descifrar cómo caracterizamos a lo que ha ocurrido con el Estado ecuatoriano contemporáneo, digamos en términos temporales, con lo que se conoce como la etapa democrática más reciente, la que acaba de cumplir 40 años. En un segundo momento, lo que vamos a definir como la especificación de cuáles han sido los proyectos hegemónicos que ese Estado ha tenido y que coexisten y están presentes inclusive en este momento.
y finalmente esbozar a partir de esos elementos una trayectoria rápida de cuál ha sido la dinámica de la crisis de estos últimos años. Bien, para empezar sobre esto de cómo pensar el Estado, tengo que aclarar que obviamente el punto de vista que traigo acá es la posibilidad de un análisis marxista del Estado, muy alimentado de lo que han sido los análisis en el Ecuador, los análisis marxistas del Estado en el Ecuador, que además, por los cambios que más o menos todos conocemos, lamentablemente fueron olvidados y quedaron como vías truncas de exploración sobre las lógicas contemporáneas de funcionamiento del Estado por la imposición de estas tendencias más bien de la ciencia política que piensa la política sin sociedad, es decir, la política, el Estado como un orden que está por fuera de la sociedad o la economía. Creo que eso ha afectado mucho la posibilidad más bien enriquecer la rica tradición que tuvo el Ecuador de pensar el Estado tanto en su época más clásica, digamos, como en las épocas más cercanas. Pero bueno, un poco en esa reflexión, yo quisiera empezar con algo y voy a leer una cita de un trabajo de Lisa North, de un pequeño texto con un título muy sugerente, además, que en relación al Estado, en donde el título hace una pregunta, ¿no? Construcción militar y desmantelamiento civil, es el título de este texto de Lisa North, que al final de cuentas habla de cómo han sido los militares, esto se escribe antes de la Revolución Ciudadana, es un texto de 2004, cómo han sido los proyectos de los militares, ciertos proyectos militares, los que han intentado construir Estado, mientras, más bien, la tendencia de los gobiernos civiles ha sido a desmantelarlo. Ella dice en algún momento lo siguiente, dice, la debilidad de los esfuerzos militares para fortalecer las instituciones públicas y comprometerse con la construcción de la nación, para llevar a cabo reformas redistributivas y auspiciar un patrón de desarrollo social más benigno, residió en parte en la ausencia de organizaciones de apoyo social y político para contrarrestar la oposición de las poderosas clases dominantes del país, y en parte a las propias contradicciones internas de los militares que les impidió llevar adelante una política consecuente en todos los campos, como el contraste entre el triunvirato que vino después del gobierno de Rodríguez Lara. Cuando uno lee esta cita, justamente preparando esta charla y al revisar esta cita de nuevo, es como si estuviera describiendo la situación actual si uno le quita aquello de el gobierno militar. Si uno le pondría el gobierno de la Revolución Ciudadana y pone las características por las cuales la oposición de las élites, las contradicciones internas, la falta de apoyo de organizaciones de apoyo social y político, pareciera que ocurre lo mismo. Entonces, sin ánimo de simplificar la dinámica política, pero me parece que ahí hay una clave. Esa cita nos está diciendo algo que no es tan novedoso en la política ecuatoriana, que es una constante en la política ecuatoriana, ¿no? Para empezar, esta doble relación de intentos de construcción de Estado nacional, fortalecimiento de la institución estatal, políticas de mayor inclusión, que es más o menos como Lisa North define lo que ocurrió con los distintos gobiernos liberales. Pensemos a lo que ella se refiere es a la Revolución Juliana, al gobierno de Enríquez Gallo, inclusive a la junta militar, un tanto bastante represiva del 63 al 66, pero que llevó adelante la primera reforma agraria, por ejemplo, y el gobierno de Rodríguez Lara. Si uno ve esa dinámica de construir Estado por un lado y de las élites poderosas, las poderosas élites rentistas, permanentemente saboteando esos intentos de construcción de Estado, entonces ahí hay una lógica que no es ni coyuntural ni casual del funcionamiento del Estado ecuatoriano, sino que hay una estructura de larga data, digámoslo así. Me parece que eso se expresaba muy bien en los estudios, en lo que sería algo así como el debate marxista de los estudios sobre el Estado en el Ecuador. Por un lado está casi un consenso, sobre todo en los estudios más clásicos los estudios que hace Alejandro Moreano, que hace el Agustín Cueva, el trabajo que hacen la Erika y el Rafael Quintero también, en donde hay más o menos un consenso en torno a que el Estado ecuatoriano sería un Estado capitalista, pero sin sociedad burguesa, para ponerlo en una forma así muy reducida, ¿no? Un Estado que no surge de la fuerza de las fuerzas sociales que están disputando en la sociedad civil, sino que más bien surge casi como un ente artificial que de ahí va organizando y va conformando a la sociedad. Eso les lleva, por ejemplo, a Alejandro Moreano a decir que hay una expansión del aparato burocrático y una expansión del aparato militar para tratar de subsanar esa ausencia de sociedad civil. O
Quintero y a Rafael Quintero y a Erika Silva, les va a decir que eso, por ejemplo, se traduce en un predominio del corporativismo en la representación política más que de las formas más modernas y democráticas de representación. Sin embargo, por otro lado, otros análisis, algunos más contemporáneos, digamos, como el de Pablo Espina, que habla de la constitución de un Estado transformista entre los años 20 entre los años 40 y los años 60, hablarían de una lógica un tanto distinta, un Estado que más bien es débil en términos institucionales, o sea, muy débil, muy incapaz de poder expandirse en la sociedad, y que está controlado por las lógicas de repartos, negociaciones, esquemas clientelares con distintos actores sociales, ¿no? Y estaría la otra lectura, que es también muy común en estos debates, de que hay una gran fragmentación regional que impide que el Estado se unifique y que impide que haya, en estricto sentido, un Estado nacional. No voy a entrar en detalles, digamos, sobre dónde hay coincidencias, dónde hay discrepancias, pero lo que quiero decir es que ha habido ahí o hay ahí múltiples posibilidades de entender al Estado ecuatoriano. Es decir, uno, para tomar una contradicción que a mí me llama mucho la atención, una aparente contradicción, en el fondo no es tan así. Podríamos decir, por ejemplo, por un lado decimos que es un Estado débil, que solo vive de negociar, el Estado central sobre todo, de negociar con poderes locales y regionales, de entregarles espacios de poder, etcétera, y por otro lado se sostiene en ese debate también, o hay posiciones que sostienen una expansión institucional del aparato burocrático militar como la posición de Moreira. ¿Cuál me parece que es el problema? Y es quizá ciertos límites en los distintos enfoques con los cuales, que bueno, son más o menos compartidos, pero las distintas formas en que esos enfoques se aplican para el caso ecuatoriano. Yo igual no voy a detener mucho en esto, pero creo que para reactivar ese debate en las actuales condiciones, vale mucho la pena echar mano sobre la estrategia sobre la teoría de este brillante pensador marxista sobre el Estado, que es Bob Jessop, y que ha sostenido, no me voy a detener mucho en su teoría, voy a tomar en cuenta un par de aspectos que me parecen sustanciales. Él ha venido sosteniendo mucho esta necesidad de superar la visión o muy abstracta del Estado. El Estado reproduce una forma general abstracta o demasiado coyuntural del Estado, ¿no? Todos son luchas entre grupos, entre fracciones y demás. Ustedes pueden ver el debate actual que hay, tanto en la opinión pública como en el campo más académico, desde ciertas posiciones que más o menos se dicen marxistas, y es muy común que reduzcan el problema del Estado a una cosa formal, ¿sí? El Estado casi como un reflejo mecánico de la lógica del capital, por ejemplo, y de un capital en abstracto general, o sea, no del capital en el Ecuador, en el capitalismo ecuatoriano contemporáneo, etcétera, o si no, una mera lucha de fracciones que se están matando por quién nombran vicepresidente o cosas así. Me parece, siguiendo Jessop, me parece que ahí hay un problema teórico y metodológico, conceptual y metodológico. Jessop lo que propone es que hay que encontrar cómo relacionar las lógicas más concretas con las lógicas más abstractas a partir de una visión estratégica. Para decirlo de manera muy sucinta, los estados son configuraciones de distintos proyectos estratégicos que empiezan a disputar entre sí formas concretas de constitución. No hay ni la acumulación, ni una forma ideal de acumulación, sino que hay formas concretas de acumulación de capital, ni hay una forma ideal de Estado, hay formas concretas de Estado. Y además hay que ver las formas estratégicas en que estrategias de acumulación y proyectos hegemónicos se articulan para configurar una realidad específica. Entonces, bien, a pesar de que, bueno, hago una revisión muy apresurada, pero tratemos de entender qué es lo que ha ocurrido con el Estado ecuatoriano en las últimas décadas a partir de este enfoque, utilizando los estudios anteriores, pero tamizándolos un poco a partir del enfoque de Jessop, como un esquema provisional, inicial para esa discusión. Me parece que se podrían distinguir tres proyectos hegemónicos, ¿no? Que han tenido distinto peso, por supuesto. El transformista, del que hablan, bueno, Espina es quien le da el nombre, pero creo que en todo ese debate está presente, es decir, este Estado central débil, negociador, que pacta con todo el mundo. Habría un segundo proyecto hegemónico, que es el que aparece desde los 80 y se va consolidando hacia los 90, que es distinto de este, que sería el neoliberal, que está basado mucho en cooptar solo ciertas áreas del Estado a favor de los intereses del capital financiero vinculado a ciertos capitales internacionales y que tiene un fuerte dominio tecnocrático neoliberal. Me parece que ese es otro proyecto, ¿no? El que podría verse como una primera versión con Febres Cordero,
como en una segunda versión, con la más fuerte, quizá la más sólida, con Durán Ballén y, bueno, quizá alguna otra, ¿no? Y finalmente me parece que está el proyecto que vamos a llamar así, Nacional Popular. Bueno, podríamos decirle nacional populista, y eso, pero yo odio la expresión populismo, así que vamos a decirle nacional popular, que representa el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que en la discusión que he tratado de reconstruir no se lo puede ver como un proceso aislado, ¿no? Es decir, hace parte de esos procesos, esos intentos, esos ensayos por construir Estado nacional, por fortalecer el Estado, por construir políticas de mayor inclusión. Dando un poco la idea que tiene la Patricia Latorre, sería parte de ese grupo de procesos políticos que fueron constructores del Estado Nacional, ¿no? Bien, sin embargo, me parece que, a ver, la forma concreta que esto ha tenido, sobre todo después del feriado bancario, es que de alguna manera se empezó a consolidar una configuración estatal muy particular que fue la que se puede llamar provisionalmente transformista y neoliberal, es decir, la que combinó las viejas lógicas clientelares, corporativas y prebendarias con la imposición del programa neoliberal y esta lógica tecnocrática de cooptar ciertas instancias y conectarlas más bien a las lógicas del capital mundial. Me parece que ahí hay una clave de la configuración que ha sido la dominante en estos últimos 40 años de democracia. Me parece que ese puede ser considerado como el proyecto hegemónico más consolidado en estos 40 años. Y estaría el proyecto nacional popular. Me parece que hay una clave, volviendo sobre eso, hay una clave para entender esto que es muy significativa, y es la idea de que Jessop dice habría al menos dos tipos de proyectos hegemónicos, también para redefinir la noción de hegemonía, que siempre a veces creemos que es todo el mundo está a favor de las clases dominantes. No, no es tan así, o sea, puede haber variaciones. Y él dice que hay una versión que es el proyecto hegemónico de una nación o el proyecto hegemónico de dos naciones. Y una nación serían estos proyectos que tratan de integrar a la mayoría, que se soportan en la mayoría. Creo que ahí es donde entran las experiencias nacional populares latinoamericanas, como la de la Revolución Ciudadana también. Y habría otro de dos naciones, que es el que separa, coopta ciertos sectores poderosos de la sociedad y deja de lado usualmente a las mayorías, pero logra también construir hegemonía con eso y logra construir hegemonía exitosa. Me parece que la lógica neoliberal en América Latina, de hecho ya se opone al thatcherismo como un ejemplo de esto, y me parece que el neoliberalismo en América Latina ha apuntado a eso, y lo que hemos vivido en estos últimos años ha sido sumamente claro en ese sentido. Bien, cierro con este marco general, esta discusión general, cierro haciendo referencia a lo que ha ocurrido en estos 3 últimos años, ¿no? En esta disputa de proyectos hegemónicos. Voy a usar de nuevo, para entenderlo mejor, una categoría que plantea Bob Jessop. Él habla de que el primer paso para entender cómo funciona una forma concreta de Estado, una configuración estatal concreta, tiene que ser echar una mirada a lo que él denomina o define como la selectividad estratégica. ¿Qué quiere decir esto? No todo proyecto hegemónico, no toda estrategia de construcción de Estado está en las mismas condiciones que las otras. Hay unas que, por el acumulado de la historia pasada, de las estrategias pasadas, tienen más ventaja que otras, ¿no? Aunque Jessop no hace ese ejercicio, pero me parece que es algo muy parecido, lo que él dice es algo muy parecido a lo que dice Pierre Bourdieu sobre los campos, ¿no? Es decir, en los campos no es que los agentes compiten en igualdad de condiciones. Hay condiciones que favorecen más a ciertos agentes que a otros, a ciertas estrategias que a otras. Entonces, en el caso del Estado ecuatoriano, la selectividad estratégica que desde las últimas décadas favoreció más a esta configuración transformista neoliberal. Es decir, los actores políticos, los agentes políticos de todo orden, ojo, no solo las derechas, no solo los representantes empresariales, sino todos los que han jugado en ese campo político, están más acostumbrados o tienen más éxito en cuanto son agentes o actores políticos capaces de entrar en la lógica de la negociación clientelar y de los espacios prebendarios, sobre todo, ¿no? Lo interesante de lo que ocurrió con la Revolución Ciudadana es que rompió con esa lógica, intentó romper, vamos a decirlo así. Intentó romper con eso estableciendo mediaciones y cortando las vías de intercambio clientelar. Entonces, al hacer eso, obviamente, desató un conflicto con esos sectores, del cual ya se ha hablado bastante, pero lo que quiero subrayar ahí es que ahí lo que apareció es un nuevo proyecto hegemónico que en la última etapa democrática no había tenido lugar. Si bien está anclado en esa tradición más bien exigua, débil, de proyectos nacional populares,
pero venía de ahí, venía de ese intento de romper. Se repite algo que había sido una constante. Sectores de fuera de ese juego político son los que pueden construir un proyecto de carácter más nacional popular, con todos los límites que queramos, con todas las críticas que queramos, pero es una estrategia estatal distinta. Lo que significa Moreno, en cambio, es un desmantelamiento de ese intento de construcción. Esta vez sería, para volver sobre la pregunta que hacía Nort, lo interesante, lo novedoso de este proceso, es que ya no estamos hablando de esta lógica de construcción militar y desmantelamiento civil. Ahora estamos hablando de construcción civil y desmantelamiento civil también. Entonces, lo que ha significado estos 3 años de Moreno ha sido desmantelar otra vez ese proyecto. Pero me parece que ahí habría que ver qué significó eso específicamente en términos políticos. Eso significaba no solo desmantelar institucionalmente o perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana o algo parecido, sino que significaba además generar necesariamente un vacío de hegemonía. Es decir, como era un proyecto que por sus características había construido una hegemonía significativa a nivel de las mayorías, sobre todo de la población, entonces era necesario menoscabar esa hegemonía, y eso significó crear un vacío político y un vacío democrático muy grande, que se expresa, otra cosa que se ha dicho mucho, se expresa primero en el abandono del programa político de la Revolución Ciudadana que lleva Moreno, y la alianza con una serie de fuerzas políticas que no tienen la suficiente legitimidad democrática como para llenar ese vacío. Todas son fuerzas o con escasa legitimidad democrática o que habían sido derrotadas en las elecciones de 2017. Lo cual obligaba necesariamente a que la deriva del proceso sea un proceso más bien de corte autoritario. Es decir, la posibilidad, porque de alguna manera a veces se lee que el autoritarismo del gobierno de Moreno empezó en octubre o un poquito antes o se ha agudizado en esta época. No, esa lógica, esa forma del proyecto hegemónico que articula el transformismo neoliberal, que es el que resucita con Moreno, el que vuelve a cobrar, vuelve a tomar la escena central del Estado en el Ecuador, requiere de esa lógica autoritaria que se va cocinando progresivamente. O sea, es decir, es un juego, es una especie de juego de círculos concéntricos el que va produciendo esto, ¿no? Va dinamitando la hegemonía y volviendo a imponer las lógicas clientelares, corporativas y de reparto que ahora además son absolutamente evidentes, ¿no? Primero es a nivel del partido, romper el partido, comprar a quienes se iban a quedar con Moreno, ahora lo sabemos con bastante claridad que fueron comprados. Después es el gobierno central, después es el legislativo, después es todo el Estado, ahí el punto clave es la consulta popular y el Consejo de Trujillo, que permiten controlar todo el Estado. Y entonces cuando llegamos ya a la sublevación de octubre es cuando ha habido ya una cooptación de todos los poderes del Estado y además una imposición del modelo neoliberal ya, que era hacia donde iba todo eso, y que lleva a una tensión dentro de ese nuevo orden político. Quiero cerrar solo con un par de ideas que me parecen importantes, es que ese proyecto hegemónico que instauró el transformismo neoliberal, digámoslo así, incluye a un amplio espectro, a un amplio campo de actores políticos. Esto es importante de tener en cuenta. Es mal que bien corresponde a toda esa coalición anticorreísta que empezó a configurarse en alrededor del 2009, que va desde las cámaras empresariales hasta buena parte de las organizaciones sociales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque me parece que en este momento, donde se discute mucho qué tipo de tensiones hay entre octubre y la pandemia, creo que ahí hay una clave interpretativa importante a tener en cuenta con todo lo que he dicho, y es que una cosa es que haya una disputa de proyectos hegemónicos, en donde la disputa es mucho más radical y mucho más fuerte, y otra es una disputa al interior de un mismo proyecto hegemónico, lo cual significa sencillamente porque no es que si hay un proyecto hegemónico ya no hay conflictos, los conflictos persisten. La pregunta que tenemos que hacernos es si desde octubre para acá lo que estamos viviendo es una fractura de ese pacto de poder y una fractura de ese acuerdo, de ese mega acuerdo de los actores para cambiar las reglas del juego, del campo político y del Estado, o si realmente de lo que se trata es de reacomodos y de confrontaciones para volver a posicionarse al interior del conflicto de distintos actores que irían desde la izquierda hasta la derecha, pero que no están dispuestos a una ruptura del pacto. Me parece, creo que este es como un indicador, digamos, me parece que en donde se traduce eso, y por eso yo no soy partidario de que esa
esa confrontación ha sido superada, pero en lo que se traduce en la visión más práctica, más inmediata de la política, esa confrontación de proyectos hegemónicos y esos conflictos a la interna del proyecto hegemónico transformista neoliberal, es la decisión correísmo-anticorreísmo. Me parece que si ustedes miren, cuando se trata de la persecución del correísmo y de imposibilitar que el correísmo vuelva al poder, hay otra vez se rearticula ese pacto general entre todos los actores y se cierra filas para evitar eso. Me parece que ahí se está expresando el conflicto entre proyectos hegemónicos. Los otros conflictos son conflictos al interior del mismo proyecto hegemónico que estos actores, todos colaboraron en construir en estos últimos 3 años. Y bien, con eso concluyo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David. Has sido pero puntualísimo en tus 20 minutos. Gracias por ese magnífico tiempo que has logrado realmente decir tantas cosas en estos 20 minutos. Muchísimas gracias. Yo quiero dar la palabra a Juan Esteban para que presente a nuestro próximo panelista, Andrés Durán. Muchas gracias. Andrés Durán es licenciado en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y es maestrante en Sociología Política por Flaxo, Ecuador. Se desempeñó como periodista y productor audiovisual en medios nacionales e internacionales. Formó parte del equipo de producción audiovisual del Enlace Ciudadano e integró la prensa oficial de la Presidencia de la República. En el año 2019 fundó el medio digital Voces, especializado en producciones audiovisuales, documentales y reportajes a profundidad. Andrés, presentar una estrategia de tentar la hegemonía. Tiene la palabra. Perfecto. Muy buenos días con todos. Antes que nada, gracias por la oportunidad, Erika. Gracias a la Universidad Central, gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. Y por supuesto también gracias a todas las personas que en este momento nos sintonizan y a las personas que estamos participando de manera activa de este coloquio. Bueno, yo más que nada soy otro estudiante más, otro aprendiz, otro servidor y a las órdenes en lo que yo pueda ayudar y colaborar. Bueno, como dijo Erika, yo he presentado, digamos, o el objetivo de esto es presentar un coloquio que aborde o que ponga un poco el ojo y la atención sobre la praxis que me parece que es, o sobre la práctica de lo que está viviendo el Ecuador en estos momentos. Si bien David abordó toda la cuestión más teórica, a mí me gustaría tomar un caso de estudio con evidencia empírica para profundizar cómo se dan estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos de cooptación por un lado, de clientelismo político por el otro, pero también el rol que juegan los medios de comunicación durante coyunturas críticas. Y coyunturas críticas que el Ecuador ha enfrentado ya desde el gobierno de Moreno en algunas repetidas ocasiones. Entonces, yo tengo una pequeña presentación que me gustaría compartir con ustedes, como para que ustedes también tomen en cuenta el trabajo que venimos desarrollando. Yo me tomo el atrevimiento de decir que hablo como director del medio digital Voces, como un compañero más del medio digital Voces, y por supuesto, este es el trabajo que nosotros venimos realizando dentro de la plataforma. Así que voy a intentar compartir pantalla para que ustedes también puedan ver esta pequeña exposición. A ver, por aquí estamos. Perfecto. Bien. Denme 2 segunditos. Ahí estamos. Sí lo ven bien, ¿no? Perfecto. Bueno, la dictadura perfecta, como dijo Erika, una estrategia de poder para detentar la hegemonía política. Este es un caso de estudio que nosotros lo hemos realizado, que lo venimos realizando ya desde hace 3 meses aproximadamente. También forma parte de la investigación que yo realizo en la maestría. Y este caso de estudio presenta algunos hallazgos relacionados con el encuadre informativo o el framing, el rol de los medios de comunicación y el clientelismo político. Ustedes ven que hay 3 elementos ahí conceptuales que están jugando. La idea es, digamos, generar una tesis macro que nos permita a nosotros abarcar estos 3 elementos. Los contextos seleccionados en clave comparativa son el paro nacional de octubre y la pandemia del coronavirus.
Antes de dar entrada a la exposición, me gustaría situar, digamos, un poco el elemento con una breve descripción del contexto, como para que nosotros también podamos entender de qué se trata. Bueno, el encuadre noticioso de octubre, todos supimos y fuimos testigos de lo que sucedió en el contexto de octubre, un paro nacional inédito en la historia ecuatoriana, que de alguna forma, digamos, permitió la coalición de diferentes protestas con diferentes tintes, con diferentes actorías políticas y, por supuesto, también con diferentes consignas y repertorios de lucha. Lo cual es muy interesante porque me parece a mí, bueno, y con la evidencia empírica que tenemos, que los medios de comunicación operaron de manera efectiva para de alguna forma generar un reduccionismo del momento contencioso que enfrentaba el Ecuador, con diferentes actores. Vamos a ir viendo en detalle cómo se dio este tema. Pero el 1 de octubre el presidente Moreno anunció esta eliminación de los subsidios a los combustibles, una exoneración de impuestos, que digo, ha sido tradicional en su política pública, la focalización de bonos y beneficios tributarios para el sector empresarial, que también ha sido tradicional en su política pública. Estas medidas, lejos de alentar la economía, de generar el empleo, ocasionaron una masiva protesta a nivel nacional en diferentes puntos del país. Muchos analistas decían, o muchos pseudoanalistas decían, que la protesta social tuvo su epicentro en Quito. Sí, tuvo su epicentro en Quito, pero es inédita la posibilidad o la capacidad que tuvo de alguna forma de extenderse en todo el territorio nacional, en todas las provincias del país, bueno, en la gran mayoría de provincias del país y en todas las regiones del país. Inédito en la historia ecuatoriana. Este trabajo realizará un estudio marcado en la teoría del framing o encuadre noticioso a partir del análisis de 851 noticias de los diarios del Comercio y El Universo durante los 12 días del paro nacional. Nosotros seleccionamos estos 12 días del paro nacional y encontramos que la producción del Comercio y El Universo alcanzó 851 noticias, lo cual llama la atención, ¿no? Porque sus mesas de redacción son bastante amplias, al menos tienen entre 23 y 32 periodistas, y 851 noticias es una cantidad bastante exigua para la capacidad productiva que tienen estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, se generaron 851 noticias, de las cuales nosotros analizamos cómo se dio el encuadre noticioso, qué tipo de intencionalidad editorial existieron detrás de las producciones informativas y, por supuesto, a qué apelaban, simbólica, conceptualmente, incluso qué imaginarios sociales intentaron interpelar. Y lo que hallamos nos llamó muchísimo la atención. Ahí tenemos. Este encuadre noticioso nosotros hicimos como 5 grandes categorías de análisis como para procesar toda esta información. Por un lado, las noticias en contra del paro, que eso era un elemento central, que alcanzaron las 235 noticias en contra del paro nacional. Abiertamente ambos diarios, ambos medios de comunicación se posicionaban en contra del paro nacional, ¿no? Calificando de vandalismo, calificando de intentos de desestabilización, calificando de masas castrochavistas que se tomaron las calles con la finalidad de ponerle coto a la gestión política de Moreno. Entonces, si uno utiliza una categoría de análisis y dice, bueno, encontramos noticias en contra del paro, de ley debe haber o existir noticias a favor del paro. Lo paradójico de este caso de estudio es que no existió una sola noticia a favor del paro. Entonces, el hecho si el investigador decide, a ver, vamos a hacer una especie de contrapeso o sopesar esta categoría de análisis, no hay con qué sopesar porque no existió esa evidencia empírica, no existieron noticias a favor del paro nacional. Después tenemos otra categoría que es noticias elaboradas con fuentes no oficiales. Y son 15 notas entre los dos diarios, lo cual también es llamativo porque utilizan fuentes no oficiales relacionadas con organismos que velan por los derechos humanos, ONGs o instituciones que se preocupan por el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, en los dos diarios, a pesar de las denuncias que existían a nivel internacional en este momento contencioso, a pesar de la presión que existía en los ámbitos diplomáticos a nivel internacional, el Ecuador y sus medios de comunicación realizaron 15 notitas para dar voz a esta situación. Grave, muy grave en el país, ¿no? Y ya después mucho más grave cuando uno toma informes, por ejemplo, el de la Defensoría del Pueblo, en el que se citan ya
más de 1.000 detenidos, más de 1.500 heridos. Nosotros logramos reportar 12 personas fallecidas, entonces es muy llamativo el caso. Después tenemos noticias elaboradas con fuentes oficiales, que fueron 580, y aquí vemos nosotros una clara intencionalidad por parte de estos medios de comunicación, una clara intencionalidad editorial. ¿Por qué razón? Porque las 580 noticias que se generaron durante estos 12 días de movilización social, estas 580 noticias utilizaban solo fuentes gubernamentales. Estoy hablando de la Policía Nacional, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de la Presidencia de la República y estoy hablando de la Vicepresidencia de la República, lo cual también es muy llamativo. Digo, en tal caso tú puedes hacer una especie de sopeso y decir, bueno, voy a utilizar una fuente primaria, que en este caso es las medidas económicas, calificándolas como medidas históricas, urgentes, necesarias, que iban a sanear las cuentas fiscales del país, que iban a mejorar porque los subsidios de alguna forma extorsionan la economía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá en porcentajes vemos evidentemente, ¿no? Como en el comercio, el 61% de las noticias elaboradas con fuentes oficiales es bastante amplio, el 36% son noticias en contra del paro nacional, el 2% noticias a favor de las medidas económicas y el 1%, apenas el 1% son noticias elaboradas con fuentes no oficiales. Es decir, que en el caso del Universo, perdón, el 99% de la producción de noticias informativas tenían una clara intencionalidad de posicionarse en contra del paro nacional y de posicionarse a favor de las medidas económicas adoptadas por Moreno. En el caso del comercio, el panorama es similar y eso también llama la atención porque uno puede decir, bueno, tienen agendas en común, ocupan importantes porcentajes las noticias elaboradas con fuentes oficiales y también ocupan importantes porcentajes las noticias en contra del paro nacional. Sigamos. ¿Qué prevaleció en la noticia informativa de aquellos días que se generó digamos que el país estaba sumido en el caos, ¿no? Los encuadres noticiosos que nosotros podemos ver en este momento son claros. Tenemos el 68% de las noticias que son elaboradas con información oficial, son unifuentistas, ni siquiera cumplen con el equilibrio noticioso que cualquier producto comunicacional informativo debería cumplir. El otro 28% son en contra del paro nacional, abiertamente calificando de vándalos, calificando de indígenas. Y esto es llamativo también porque uno dice, a ver, estos tipos lo que hacen es desconocer por completo la condición de la protesta, los marcos interpretativos que operan dentro de la protesta social y, por supuesto, también las diferentes consignas que pulularon en la protesta social. Entonces, es llamativo que al paro nacional y a la movilización social se le haya conocido como levantamiento indígena o como la marcha indígena, incluso dándole un calificativo racial a la protesta. Más allá de si fue o no fue un actor importante el movimiento indígena del paro nacional, que efectivamente lo fue, hubieron otros actores que fueron completamente desconocidos y que estos medios de comunicación no se permitieron o no se dieron el atrevimiento de reconstruir cuál fue su marco de justificación en este episodio contencioso. Me refiero al movimiento indígena, me refiero a los estudiantes, a los universitarios que iniciaron la protesta social en octubre.
la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE, incluso la Universidad Central, ya realizó con sus estudiantes un pronunciamiento muy claro en el que rechazaban las medidas económicas. Bueno, estos chicos, estos actores, estos movimientos, estas organizaciones no tuvieron cabida en el gran relato que construyen los medios de comunicación. Y acá tenemos unos dos ejemplos que yo los quise poner para que ustedes se fijen un poco en el tratamiento que dan los medios de comunicación al momento de abordar la situación del paro nacional de octubre. Y fueron noticias que nosotros, que en la plataforma digital Voces, realizamos la cobertura. Nosotros contamos el testimonio. Personas cayeron desde el puente de San Roque tras persecución de policías motorizados. En primera instancia, esto es una mentira, porque las personas no cayeron. Fueron acosadas por la Policía Nacional y una de las personas que cayó falleció. Se llama Marco Otto. Tenía una discapacidad el chico. Este relato, que fácilmente se lo puede cotejar, no se establece. Y ustedes ven cómo se matiza la realidad, cómo se matiza la verdad, cómo incluso ni siquiera se la matiza, se miente, y de manera arbitraria. Y cómo de alguna forma se intenta deslindar a la Policía Nacional y al ejercicio del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, prácticamente se lo reduce, no tiene ninguna responsabilidad política ni ninguna responsabilidad ulterior detrás de estos hechos. Entonces, es lamentable el encuadre noticioso. Y al mismo tiempo vemos este ejemplo en clave comparativa, cómo policías recibieron impacto de molotov en el centro histórico, un agente sufrió quemaduras en casi todo su cuerpo. Entonces ahí ustedes pueden apreciar claramente cómo el hecho de que Marco Otto, al ser acosado por policías y al tener que haber saltado o haber sido empujado del puente de San Roque, no se reconstruya bien ese relato, no se reconstruya bien las condiciones o no se caracterice cómo fue que se dio este hecho y cómo es que este ciudadano perdió la vida en un momento del paro nacional. De igual situación podemos ver en la otra nota, ¿no? En la que los policías recibieron el impacto de molotov en el centro histórico, un agente sufrió quemaduras. Ya la misma composición del titular nos da cuenta de cómo de alguna forma queremos hacer o tenemos la intencionalidad de mostrar que las personas que estaban ahí eran extremadamente agresivas, eran vándalos y querían quemar, saquear el país y destruir, por supuesto, la propiedad privada, que era la gran preocupación de las élites en ese momento, con sus consignas y sus repertorios en los diferentes medios de comunicación. Bueno, acá tenemos también otros ejemplitos que dan cuenta también de cómo utilizan ciertos elementos para retratar la realidad, generar una especie de simbología y, por supuesto, también adjudicar responsabilidades de ciertos actores que no tuvieron mayor trascendencia en el paro nacional. Me refiero a esta composición gráfica que hizo el comercio. Ustedes ven aquí la ovejita, el borrego, el palo, la piedra en mano, las llantas quemándose y una especie de troglodita que básicamente va a amenazar la propiedad privada, va a amenazar el orden democrático y va a comerse, digamos, de alguna forma la institucionalidad del país, ¿no? Y este titular que es compuesto, en el que se dice, queman destacamento policial en Quito, grupos indígenas llegaron a la capital. Si ustedes se preguntan, yo no sé qué tenga que ver el hecho de que se queme un destacamento policial en Quito con la llegada de los grupos indígenas a la capital. No hay ningún tipo de relación. Sin embargo, ellos fuerzan una especie de relación. Entonces, esto también estuvo muy presente dentro de la composición y el encuadre noticioso que utilizaron ambos medios de comunicación durante los 12 días del paro nacional. Bien, en esta primera parte a mí me gustaría pararme un poquito aquí. En esta primera parte el objetivo básicamente era presentarles a ustedes muy brevemente, esto es un poco más amplio, más de largo aliento, cómo los medios de comunicación han encuadrado las noticias en coyunturas críticas y muy conflictivas en el Ecuador. Esto demuestra que nosotros nos enfrentamos a un modelo en lo que varios académicos han calificado como una democracia mediática, ¿no? En la que lo que prevalece
Es un gran relato comunicacional, un gran relato construido a partir de poderes omnímodos que están presentes en diferentes ámbitos y que tienen una agenda propia y tienen una sola consigna. Por un lado es anular al adversario político, pero por el otro también es construir un framing que permita una reinterpretación de la realidad y así también generar una especie de consenso y disputar la hegemonía y la predominancia política en el país. Esta siguiente parte digamos, encaja en lo que nosotros hemos venido investigando, que tiene que ver con el posicionamiento de lo que se ha llamado las fake news o campañas de desinformación, porque en realidad fake news es un oxímoron que no permite tener en cuenta cómo realmente se generan las llamadas falsas noticias, ¿no? Este oxímoron. Así que bueno, veamos. Esta investigación nosotros la realizamos, la presentamos en la plataforma Digital Voces, en la cual nosotros hicimos un reportaje ampliado sobre lo que significó estas campañas de desinformación que de alguna forma denunció el gobierno nacional a mediados de abril, en la que prácticamente se acusaba al correísmo de estar al frente de intentos desestabilizadores a partir del uso de las redes sociales o del mal uso de las redes sociales, lo cual también es llamativo. Y si uno se toma el atrevimiento de hacer una especie de sincronizar el discurso político o buscar una analogía del discurso político, va a darse cuenta que esta es una variable constante en el discurso político de Donald Trump, es una variable constante en el discurso político de los diferentes presidentes en América Latina que están más aliados o más cercanos a la política de Estados Unidos, ¿no? El caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Chile. Los grandes relatos se los han construido también a través de estas campañas de desinformación, que en el discurso oficial lo que se pretende a través de esto es sembrar la desestabilización, el caos y por supuesto generar digamos, una grave crisis institucional, ¿no? Entonces, en el caso particular del Ecuador, se difundió un informe de inteligencia del CIES realizado en el año 2017, en el que se acusaba a la dirigencia correísta de haber orquestado un plan desestabilizador a través de las redes sociales. Es llamativo porque en plena pandemia se generó este anuncio y en plena pandemia que de alguna forma te digan, bueno, estas personas están al cargo de un plan desestabilizador a través de redes sociales, pero el informe es del 2017. Entonces ya te genera una especie de suspicacia y te das cuenta de que en realidad la situación no es como se la plantea, sino que es una consigna que es adoptada a una coyuntura determinada con la finalidad de activar un gran relato comunicacional a través de los medios de comunicación aliados a este gran pacto político, ¿no? Entonces, a partir de esta investigación que nosotros realizamos, empezamos a identificar cómo existió una fusión de agendas, cómo a mediados de abril se genera esta denuncia, a mediados de marzo se genera esta denuncia, a inicios de abril lo que se hace es a través del portal Código Vidrio realizar un reportaje ampliado en el que se detalla un informe del CIES, tomando en cuenta que divulgar información que comprometa la seguridad de la interna del Estado vulnera los artículos 179 y 180 del Código Integral Penal y está prohibido. Pero bueno, para las personas que tienen una estrecha relación con el gobierno nacional, no hay nada prohibido. Y en ese sentido es que se difundió este informe de seguridad del Estado, acusando de manera directa a la dirigencia correísta. Más allá de que sea la dirigencia correísta, porque pudo haber sido cualquier otra dirigencia, lo paradigmático de esto es que hay una maquinaria de lodo que opera de manera directa sobre cualquier posibilidad que intente de alguna forma vislumbrar un relato opuesto al gobierno, ¿sí? Y creo que en este caso el correísmo ocupa ese lugar, ¿no? Ocupa esa especie de antagónico a la propuesta gubernamental.
y al gran pacto que tiene el gobierno nacional con diferentes actores políticos. Entonces, bueno, estas campañas de desinformación, ¿son realmente campañas de desinformación o se trata de una nueva cortina de humo? Y nosotros nos realizamos esta pregunta porque nos permitía también llegar a otras 3 preguntas que eran, me parecen, sustanciales para empezar a buscar respuestas a las diferentes hipótesis que teníamos, ¿sí? ¿Cómo financian las investigaciones de estos periodistas, ¿no? Estos periodistas que se dicen ser investigadores y que la única intención que tienen es un poco luchar contra la corrupción, ¿no? ¿Cómo financian las investigaciones de estos periodistas? ¿Por qué posicionan los intereses gubernamentales? ¿Qué grupos económicos están ligados a estos medios libres o autodenominados libres e independientes? Nosotros identificamos 3 actores económicos que me parece que son súper importantes al momento de repensar cómo se articulan las agendas políticas, mediáticas en el Ecuador. Estoy hablando del grupo Novis, estoy hablando del grupo Uribe Schwarzkopf y estoy hablando del Banco de Guayaquil. Estos 3 actores económicos, junto con la Universidad Internacional del Ecuador, que en este momento ha sido vinculada a la tenencia de paraísos fiscales, son los principales financistas privados directos de los 4 Pelagatos, de Plan B, de La Posta. Entonces, estas 3 compañías juntas suman un patrimonio total de 1.200 millones de dólares, mientras que su presión fiscal sobre ellos es apenas del 0,5%. Pero a pesar de que existe esa presión fiscal que es prácticamente baja o exigua, ellos utilizan ciertos programas informativos y de opinión para quejarse de lo que para ellos es su principal preocupación, que son los impuestos. Entonces, ellos son financistas directos de estos grandes medios de comunicación o de estas estrategias digitales que operan de manera sistemática con marcos de interpretación, con consignas políticas, con discursos políticos, muchas veces deslindados de la realidad de los ecuatorianos. Entonces, estos 3 actores son financistas directos, operan alrededor de ellos, y lo llamativo del caso es que indagando, por ejemplo, sobre el grupo Uribe y Schwarzkopf, Tommy Schwarzkopf, quien es su presidente, fue uno de los principales promotores de la campaña de Lenín Moreno para el Premio Nobel de la Paz. Es muy llamativo esto, porque ahí nosotros no solo vemos que existe una especie de articulación, una amistad, una relación, sino que claramente existe una colusión de intereses. Y llama mucho la atención que eso suceda. A su vez, Uribe Schwarzkopf tiene a su hija, que tiene una empresa también llamada Kushki, que opera de manera directa y es proveedora con la municipalidad de Guayaquil. Y bueno, de manera detallada nosotros podríamos hacer una especie de mapa en la que vamos a ver con mayor claridad la articulación en términos económicos y políticos de los diferentes grupos y actores económicos que tienen una intencionalidad política y que juegan fuertemente en las coyunturas críticas del país. ¿Por qué hablo de la actoría de estos grupos económicos y de estos empresarios que a su vez se articulan de manera directa con el gobierno nacional y a su vez se articulan de manera directa con ciertos partidos políticos o ciertas organizaciones políticas? Y una de las cosas que nosotros como plataforma nos preguntamos es cómo esta gente genera un rendimiento tan importante en términos de crecimiento empresarial y cómo nosotros que hacemos investigación, que tenemos una especie de valor agregado a través de nuestras producciones audiovisuales, que hay un esfuerzo y un esmero periodístico por tratar de dar voz, por tratar de cotejar y contrastar y verificar la información, no tenemos ese rendimiento y ese crecimiento que, por ejemplo, lo tiene la empresa Levascan, que pertenece a La Posta. Ustedes se fijan, ustedes se pueden fijar en el cuadro, digamos, los activos en el 2017 eran apenas de $162,000. En el 2018 creció a $235,000. El patrimonio en 2017 era de $4,000. En el 2018 creció a $91,000. El ingreso por venta era de $41,000
el ingreso por venta en 2018 alcanza los $291,480. La utilidad fue de $4,000 en el 2017 y en el 2018 fue de $88,533. Eso, bueno, nos da un ingreso total, pero también nos da una cifra que es impresionante, que es un crecimiento del 602% en apenas 3 años. Entonces es muy llamativo. Y tiene que ver, y una de las hipótesis, que ya no es tanto hipótesis, sino que ya va configurándose como una especie de tesis central, es la relación que tienen con estos organismos privados, con estos grupos económicos, y a su vez con la política estatal y con el gobierno nacional, o con ciertos gobiernos locales, porque este es un caso de estudio. Hay alguna persona que por ahí dirá, pero ustedes creo que tienen algo personal con la Posta. No, no tenemos nada personal con la Posta. Eh, no tenemos ningún tipo de problema con esos. Y lo que estamos tratando de mostrar es un caso de estudio en el que se evidencia una clara colusión de intereses y un claro pacto en términos económicos y políticos. Aquí solo un contrato que está registrado en el Servicio de Compras Públicas, que se dio por una pieza audiovisual de $41,600. Esta es la forma en la que operan los medios de comunicación. Pero no solo se reduce a lo que se ha conocido en términos comunes como la pauta o la gran pauta a la que pueden acceder los medios digitales, sino que también es una especie de articulación política, es un clientelismo político, porque yo estoy canjeando un favor a través de una capacidad financiera y monetaria con la intencionalidad de que este tipo o este sujeto me posicione una máquina de lodo que trate de embarrar al adversario político o a cualquier persona que se me ponga al frente y que pueda hacerme oposición o amenazar mis intereses. Entonces, esto sucede en el país. Y la Posta es un caso de estudio. En este momento estamos procesando información con otro medio digital en Manabí, en el que la alcaldía de Manta pagó $700,000 a un medio de comunicación para que haga una campaña en contra de ciertos concejales relacionados con el correísmo. Esto sucede en el país y es pan de cada día. Digo, si el día de mañana nosotros queremos hacer un emprendimiento en términos periodísticos y de comunicación social, muchachos, créanme que ustedes se van a topar con esta realidad. Entonces va a llegar el político a golpear su puerta y les va a decir, a ver, ¿ustedes quieren hacer periodismo? Sí, listo, chévere. Tú tienes que decir esto. Si lo dices, tienes platita. Si no lo dices, no la tienes. Corta la bocha, es así. Esto sucede en el Ecuador. Entonces la idea obviamente era presentarles este insumo para que nosotros también tengamos conocimiento de las debilidades que existen en nuestro ámbito. Bueno, acá un poco ya las conclusiones más generales, perdón si me excedí un poquito con el tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que repensar, y aquí viene un empate con lo que venía diciendo David en relación de cómo se vienen posicionando los diferentes proyectos. Yo creo que del lado del progresismo, del lado del campo nacional y popular, existe un gran objetivo, una gran responsabilidad por reflexionar estas cosas, ¿no? ¿Qué modelo democrático merecemos en el Ecuador? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Porque nosotros evidenciamos que hay una especie de clientelismo político que marca fuertemente la agenda de los medios de comunicación, sus intencionalidades editoriales y la forma en la que ellos construyen la noticia, ¿no? Esta ventana que dicen, bueno, pues los medios de comunicación son una ventana nada más, sí, pero depende si la ventana está borrosa, si el vidrio es transparente, no es transparente, si la ventana es amplia o es chiquita, depende de muchos factores. Yo creo que en el Ecuador ni siquiera existe una ventana porque no nos permiten apreciar de manera real qué es lo que está sucediendo en el país. La presencia de un discurso monolítico, unifuentista, que no permite apreciar los matices que existen de la realidad. Esto que decíamos que visibilizó por completo a los diferentes actores que pulularon en este episodio contencioso. Esta colusión de intereses económicos, políticos y geopolíticos, porque aquí en la presentación no está, pero pregúntense cuánto recibió por parte de la National Endowment for Democracy, Villavicencio, Zurita, Marta Roldós, Mil Hojas. Pregúntense. Y es importantísimo ahí también ver cómo opera la Embajada de Estados Unidos y cómo operan diferentes intereses que ya son
supranacionales, ¿no? Y por supuesto hay algo que tenemos que discutir y que convoca a todos los colegas, a todas las personas que estamos inmersos en el ámbito del periodismo, que es necesario y urgente, que no lo realizó el correísmo, que no lo realizó el morenismo, y si no se posiciona de manera efectiva, tampoco lo vamos a realizar en una posible contienda en el 2021, que tiene que ver con la grave discrecionalidad e informalidad de la comunicación y el oficio periodístico. Completamente expuesto al clientelismo, completamente expuesto a la fusión de agendas y completamente expuesto al conflicto de intereses. Si nosotros no discutimos el modelo de periodismo y de comunicación y de democracia que necesitamos en el Ecuador, vamos a estar condicionados a estas cosas. Y si ustedes tienen un pensamiento divergente, van a tener que volverlo convergente porque es una obligatoriedad en el ámbito de la comunicación. Si no les cantas lo que ellos necesitan o lo que ellos persiguen, pues no vas a tener ningún tipo de injerencia en tu profesión. Y finalmente me gustaría indicarles este videíto para no profundizar en lo que nosotros realizamos, para que ustedes también lo puedan apreciar, lo puedan ver y puedan conocer de manera sucinta lo que sucede con este caso de estudio, ¿no? Andrés, el tiempo ya concluyó. ¿Y el video cuánto dura? Ya concluyó 2 el tiempo. minutitos, mil disculpas entonces. Yo les Ya. dejo el link, les dejo la presentación, no hay ningún inconveniente. Mil disculpas por hacer abuso del tiempo. No, bueno, si es 2 minutos, creo que sí podríamos verlo. Ya, perfecto. Ok. La desinformación es como vivir en la oscuridad. ¿Por qué el gobierno no quiere que sepamos la verdad? ¿Todo lo que pasa en Ecuador es una mentira? ¿Los medios alternativos somos agencias de fake news? ¿O es que existen masas correístas y castrochavistas que atentan contra la seguridad del Estado? Ellos, como Villavicencio, Fernández, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Martín Payá, Arturo Torres, Maraya Belén, Arroyo, tienen que decirnos quién les financia, de dónde salen las plata para eso, para hacer lo que están haciendo, porque no nos están diciendo toda la verdad y tendrían que responsabilizarse de cada una de las acusaciones. Estos periodistas de investigación que no hacen investigación, que son, digamos, que reciben el trasvase de lo que les dan, en el caso de que sea cierto, los organismos de inteligencia del Estado. Con esto estarían en colusión con un poder público, precisamente con un objetivo, con el objetivo que ha perseguido este gobierno desde que se instaló, ¿cierto? Es decir, anular políticamente al adversario. Los poderosos financian a sus operadores políticos, esos que se hacen llamar periodistas y que viven de la pauta, que son los mismos que se han callado ante la corrupción galopante y el reparto del país. Hemos ganado un proyecto de financiamiento para poder trabajar en fake news de una entidad de Estados Unidos para poder trabajar en esto que tiene que ver con la desinformación. Perfecto. ¿Cuál es el monto, Arturo, si nos puedes anticipar? Claro, son $75,000. Este fue un pequeño adelanto de una nueva investigación de infiltrados, las denominadas campañas de desinformación o fake news. Y recuerda que te lo contamos en cuarentena. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo y mil disculpas por hacer uso abusivo del tiempo. No. No, por supuesto que no, mi querido Andrés. Muchísimas gracias por la exposición. Muy ilustrativa, muy interesante. Bueno, pues entonces ahorita vamos a empezar el foro con las preguntas de nuestros participantes. Queremos motivar a nuestros estudiantes, por favor, a hacer las preguntas y también pueden hacerlo a través del micrófono, pero también pueden hacerlo a través del chat. Ayer no había estado habilitado el chat, hoy sí está habilitado, así que por favor, con toda confianza, pueden hacer las preguntas. Igualmente, nuestros seguidores a través de las plataformas también les pedimos que hagan sus preguntas. Vamos a tener una persona que va a estar atenta a ellas. Por favor, Juan Esteban, ¿nos ayudas indicando las manos alzadas? ¿Quién quiere participar? Sí. Ana Yulisa. Sí, justo ahorita tenemos a Ana Yulisa. ¿Cómo están? Buenos días. La pregunta va hacia David.
¿Es la democracia un proyecto hegemónico o en qué proyecto está inmerso y cómo hacer que este se consolide como una hegemonía exitosa? Profe, también tenemos otra pregunta en el chat, entonces no sé si de una vez la acumulamos. Sí, Pienso que sí, sí pienso que sí. la pregunta es, ¿qué alternativas comunicacionales tienen los movimientos sociales e indígenas de cara a las próximas elecciones? Asumo que sería referente al tema tratado por Andrés. Eh, por favor, les pido a los panelistas que tomen nota de las preguntas para que podamos absolver al final, recogiendo todas las preguntas de nuestros participantes. No sé si en la plataforma hay preguntas acumuladas. Ruth. No tenemos preguntas, Ya. solo tenemos algunos comentarios y felicitaciones a los panelistas. Ya, yo quisiera hacer una pregunta a los dos panelistas, ¿no? Primeramente, ¿cómo entienden la democracia? ¿Desde qué perspectivas analizan la problemática democrática del país? ¿Cómo entienden la democracia? Y también la hegemonía, ¿no? Porque ambos han hablado de ambos aspectos, democracia y también hegemonía. ¿Cómo entienden la hegemonía? Particularmente quiero plantear cómo es que, digamos, un planteamiento como el que hizo Gramsci, el planteamiento sobre la hegemonía, ¿no es cierto? Que implicaba una universalización de los intereses, en este caso de las clases dominantes, y un consentimiento y una identificación de las masas, digamos, con esos intereses universalizados, puede equivaler a hegemonía en el caso del Ecuador, ¿no? En el que digamos, lo que tenemos son clases dominantes que no son nacionales, que no tienen un proyecto nacional, que ustedes mismos han hablado de un clientelismo que se establece en las relaciones con los actores sociales, no son relaciones modernas, por ejemplo, sino son relaciones tradicionales, son pactos, es un sistema político de pactos, ¿sí? Digamos, una lógica que está ligada al capital transnacional, no hay una lógica, digamos, de entreguismo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo eso puede llamarse hegemonía? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros definir eso como hegemonía y no más bien como dominación? Entonces, esa es la pregunta que quería hacerles a ambos, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, cuando ocultan información, están siendo hegemónicos, ¿no? ¿Construyen una dirección intelectual y moral al decir de Gramsci? ¿O qué están haciendo? ¿Están forjando un consenso o qué están haciendo? Entonces, eso me parece a mí que es importante discutir. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, profe, Gina Chávez dice que está escribiendo una pregunta en el chat, entonces yo creo que en un par de minutos. Quisiera más bien intervenir haciendo la pregunta. Entonces sí, adelante. Ya, gracias. Muy interesante las dos exposiciones, creo que se complementan perfectamente, una desde el punto de vista teórico y otra desde el punto de vista de la investigación periodística. De todos los elementos que se han planteado, tanto teóricos como fácticos, me parece que se expresa claramente el vacío de de la hegemonía de la que habla eh, ¿cómo es? David Chávez, y el vacío democrático que genera este proyecto político, ¿no? Con lo que presenta, digamos, con la lectura que presenta Andrés respecto de la actuación de las estrategias aplicadas a través de los medios de comunicación. Eso podríamos verlo en el campo legal, en el campo económico, etcétera, etcétera, pero y me parece, digamos, una
digamos, una forma de leer la realidad súper interesante, súper, digamos, ejemplificadora, ¿no? Gina, Ahora, ¿podrías activar tu cámara? ¿Podrías activar tu cámara? ya, sí. Ahora, la pregunta es, David habla de que desde octubre posiblemente habría un escenario que logró fracturar de alguna manera el proyecto político, ¿no? Y creo que, digamos, eso todavía estaría un poco dudoso, ¿no? Pero sí lo que pasó últimamente con la elección de la vicepresidenta. Yo creo que ahí sí hubo una fractura, ahí sí se logró de alguna manera generar alguna fractura. Lo que no sé es hasta qué punto esa fractura podría significar o podría reflejarse en una fractura electoral, una fractura de esa consigna central que ha sido hasta este momento muy, digamos, muy exitosa en contra del correísmo, ¿no? Y si es que esa fractura podría llegar a debilitar digamos, las alianzas de los principales grupos económicos digamos, que aquí se han presentado que funcionan, ¿no? Esa sería la pregunta. Muy bien, entonces vamos a dar paso a las respuestas de nuestros panelistas. Entonces, en primer lugar, tendría la palabra David. Solo una duda técnica, ¿de cuánto tiempo disponemos? Bueno, para la respuesta, qué sé yo, no sé, tal vez unos 5 minutos, ¿será? Vamos a tratar de resolver tantas inquietudes en 5 minutos, David. Exactamente. A ver, creo que voy a juntar lo de las dos primeras, que sería, olvidé el nombre de la compañera, pero la compañera que preguntaba sobre la democracia y la que hacías, Erika. Ana Yulisa. Ana Yulisa. La pregunta de Ana Yulisa y la que hacías también, Erika. Creo que se pueden juntar en una sola. O sea, claro, en primer lugar, la democracia sería más un mecanismo en principio de ordenamiento político que un proyecto hegemónico en sí mismo, ¿no? Es decir, un proyecto hegemónico puede utilizar ciertos mecanismos de la democracia y puede restringir otros, ¿no? Y entonces habría que verlo así. Es difícil decir que la democracia es un proyecto hegemónico en sí mismo. Lo que sería más preciso decir es que hay proyectos hegemónicos que son democratizantes y que son democráticos, que son, Bob Jessop tiende a llamarles, o suele llamarles, proyectos hegemónicos expansivos, que quiere decir que se vuelven inclusivos, democratizantes, y hay otros que no lo son, hay otros que pueden ser inclusive antidemocráticos, ¿no? Ahora bien, eso me lleva a lo otro, que era la discusión de cómo entender la democracia y cómo entender la hegemonía. Primero sobre la democracia, yo quisiera decir que no hay, o sea, habría quizá dos formas de verlo, volviendo sobre la vieja discusión que se tenía sobre la democracia con adjetivos, ¿no? O sin adjetivos. Entonces, la democracia sin adjetivos es la democracia liberal, poniéndole un adjetivo, es decir, que haya elecciones libres, que haya libertad de expresión, que haya división de poderes, que haya representatividad y legitimidad de los representantes democráticos de la soberanía popular. Y me parece que esos, en el momento actual, son preceptos, y lo estamos viendo en el mundo entero, y eso es lo que a mí me resulta muy, muy interesante, a veces también muy preocupante, porque esos son preceptos ahora que los está rescatando y defendiendo la izquierda, mientras las derechas están desechando esos preceptos. Es decir, y eso me parece que es un elemento clave de cómo está funcionando la democracia contemporánea, porque claro, ahí no habría que cometer el error también de pensar en el concepto de democracia como un concepto que no tiene dimensiones históricas concretas. O sea, la democracia de los jacobinos de hace 300 años era una cosa, lo que ahora es la democracia es otra. Hay elementos de continuidad, por supuesto, pero me parece que en este momento, y ahí me robo una idea del Slavoj Žižek, que usualmente suele decir que una de las tareas de la izquierda en este momento es defender a la democracia del capitalismo.
porque eso es lo que estamos viviendo. El capitalismo, la forma que el capitalismo está asumiendo, es una forma, y no ahora, no en la pandemia, me parece que esa es la tendencia histórica del capitalismo neoliberal, es su forma más depurada, que es una forma antidemocrática, es una forma que se va en contra de la democracia. Y es justamente lo que estamos viendo. O sea, ejemplo básico, en plena pandemia, la gente muriéndose, la gente perdiendo el trabajo, sin posibilidades de reproducir su vida básica, y el gobierno tomando las medidas más salvajes de las que tengamos memoria en términos neoliberales. Es eso, si eso no es dictatorial o no es la dictadura del capital, como solía decirle Marx, no sé qué es. Entonces, me parece que indudablemente ahí, para empezar, los preceptos básicos de la democracia liberal son ahora parte de la agenda de cualquier izquierda. Cualquier izquierda tiene que defender esos preceptos. Pero a más de eso, y ahí es donde está un elemento clave, porque hay que volver a la forma básica de lo que se decía en esa discusión de si la democracia con adjetivos o no. Además tiene que haber una democracia sustantiva, es decir, una democracia económica y social. Porque la otra, porque ahí sí nos podemos quedar en cambio en los límites liberales, la otra es la democracia, si formalmente tenemos igualdad y si formalmente tenemos derecho al voto, entonces ya hay democracia. Y eso es falso. En nuestro país es una prueba clara de eso. O sea, 40 años de democracia con un sistema moderno, democrático, de partidos, que no sirvió porque la formalidad del diseño constitucional del 78 y todo esto tenía límites severos porque en sus condiciones materiales concretas no había posibilidades de que un sistema así funcione. Entonces, lo interesante, lo que puede ser en este momento recuperar, reconstruir un horizonte político de izquierdas y demás, es poder entender que las dos formas de la democracia van juntas, ¿no? Y creo que más allá de cierto, porque lo otro es que en cambio los sectores conservadores, los sectores antidemocráticos, hacen un uso maniqueo de la democracia liberal, ¿no? Entonces, las acusaciones a los gobiernos progresistas, de gobiernos autoritarios y este tipo de cosas, muchas veces, y no quiero decir que no haya habido episodios autoritarios en algunos casos, eso merecería una discusión específica, pero en general en la discusión política eso está mezclado con las políticas que fueron rompiendo la lógica de prebendas, estas lógicas patrimoniales a las que te referías, Erika, es decir, estas lógicas de control clientelar, de privilegios, etcétera. Eso fue visto como autoritarismo. O sea, yo voy a poner un ejemplo cercano para quienes estamos en las universidades públicas. Mucha gente se opuso porque tenía los privilegios de no ir a dar clases, de no preparar nada, y era la reforma del correísmo, era autoritaria en las universidades, porque decía, hay que actualizarse, hay que hacer sílabos, hay que investigar, hay que venir a dar clases. O sea, entonces eso era autoritario. Entonces me parece que no, es todo lo contrario. O sea, creo que ahí hay que hacer una relectura total. Eso es democrático, porque es democratizar una educación de calidad para la gente que tiene menos acceso a la educación. Insisto, ahí creo que es necesario hacer una lectura mucho más detenida de lo que fue esa idea de democracia y autoritarismo en los regímenes nacional populares que tuvimos hace unas décadas, ¿no? No puedo tenerme mucho, pero dejo sentado eso ahí. Y sobre la hegemonía, creo que justamente ese es el debate que a mí me gusta mucho y me interesa mucho que hace el Bob Jessup, ¿no? O sea, porque es como, de alguna manera, relativizar la idea que en general asumimos desde Gramsci, la que has explicado muy bien, vos conoces mucho mejor que yo esa discusión, Erika, claro, la idea de la hegemonía es universal, es con un consenso activo y además extendido. Y claro, yo ahí concuerdo con Jessup en que esa, si bien es una modalidad, no puede ser la única. Es decir, la dicotomía hegemonía-coerción puede restringir mucho la lectura de procesos como el ecuatoriano. Por eso es que me llama tanto la atención la lectura que hace Jessup y los estudios que hicieron todos ustedes sobre el Estado ecuatoriano. Es decir, ¿por qué? Porque lo que uno ve ahí es un Estado que vive una crisis de hegemonía permanente, no tiene, lo que vos has descrito muy bien, no tiene clase dominante, no tiene una burguesía con proyecto nacional, pero sin embargo logra mantener el control. Y logra tener lógicas como las que plantea el Pablo Ospina, pero por ejemplo ahí yo en cambio creo que la debilidad de esa tesis es que el transformismo en Gramsci usualmente está ligado a la revolución pasiva, ¿no? Y es difícil pensar que el Estado, ese inestable de entre los 40 y los 60, era un Estado transformista en ese sentido, es decir, en el sentido de que estaba construyendo hegemonía. Pero lo curioso es que en ese enorme caos, en ese galimatías político que era el Estado, el Estado burgués terrateniente, como le llaman vos y el Rafael,
pero que era un galimatías. Entre el 40 y el 60 es esa cosa caótica de intereses corporativos, de toda esta cosa, pero sin embargo logran mantener una estabilidad política y logran mantener sus espacios de poder. Entonces, claro, mi punto ahí, sin tener todavía las respuestas, por supuesto, mi punto ahí es la discusión de si ahí no estamos hablando de una modalidad de hegemonía que no entra en el esquema clásico gramsciano, pero que tomando al propio Gramsci puede ayudar a entender qué mecanismos son los que se activaron ahí para mantener estabilidad política. Es decir, hacer de la miseria virtud, digamos, es decir, hacer de su incapacidad de proyecto hegemónico una estrategia a través del reparto y a través del mantenimiento de los mecanismos tradicionales. Y es curioso cómo los mecanismos tradicionales, clientelares, de cooptación, se vuelven una lógica transformista. Es decir, el reparto patrimonial que vendría de la tradición hacendataria y terrateniente, sería una de las formas de sostener el Estado capitalista ecuatoriano en sus condiciones muy particulares en términos de no conflicto, por ejemplo, o de bajo conflicto, ¿no? De conflicto de baja intensidad. Y con la clave esta, que creo que igual se ha señalado mucho en los estudios que se ha hecho desde la visión marxista, de, por ejemplo, ir cooptando a las clases medias, esa cosa que está tan presente hasta ahora, a la intelectualidad de las clases medias, etcétera, hacia los proyectos de los sectores oligárquicos, ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo por eso rescato, bueno, ahí ya es preciso en decir, claro, no podríamos hablar de hegemonía, porque ahí estaríamos estrictamente en el plano de esta descripción de lo que hace Gramsci, sino más bien de proyectos hegemónicos, que son estos que intentan integrar el Estado nacional, digámoslo así, pero que tienen distintas estrategias, ¿no? Y me parece que es el caso, no solo para el Ecuador, creo que para realidades periféricas, digámoslo así de manera general, para los países subdesarrollados, dependientes, esa puede darnos una clave de interpretación muy, muy interesante, además de la otra, ¿no? La de que se acumulan proyectos hegemónicos, ¿no? Hay proyectos de distinto tipo, y claro que sería sin abandonar a Gramsci, pero matizando y relativizando ciertas consideraciones de Gramsci y de Poulantzas, que es lo que hace Jessop, que permite ver esta otra lógica. Me parece que ahí es sumamente importante. O sea, creo que sirve mucho para entender lo que pasa en el Ecuador. Y bueno, finalmente, sobre lo que decía Gina, que me parece igual esa es la pregunta fundamental, creo yo, en este momento, de si hay o no fractura en el que podríamos llamar igual otra vez gramscianamente el bloque en el poder que está gobernando. Yo sigo teniendo mis dudas. Creo que no, o sea, creo que hay conflictos fuertes, porque digámoslo así, ¿no? Un proyecto hegemónico exitoso sería aquel que logra establecer unas reglas del juego en la que todos los actores del campo político están de acuerdo. Y una disputa de proyectos hegemónicos sería cuando hay un intento de transformar las reglas del juego para construir un campo político nuevo, digamos, ¿no? Una forma, unas reglas del juego, un marco de interrelación política distinta. Entonces, claro, yo tiendo a creer que lo que está ocurriendo es un conflicto, creo que un conflicto fuerte y grave, porque obviamente hay una transición en ese pacto que está gobernando. Hay un conflicto fuerte de reposicionamiento de todos los bandos, pero sigo creyendo que eso todavía no termina de convertirse en una fractura real de poder. A mí me parece, lo digo ya en un plano más anecdótico, me parece que nos cuesta mucho aproximarnos a eso por nuestra experiencia política reciente. Porque creemos, o sea, porque nos acostumbramos a vivir que toda crisis política se convertía en un conflicto hegemónico y en una crisis hegemónica y terminaba rompiendo los acuerdos y los pactos de los grupos dominantes. O sea, el resultado era el presidente se caía. Entonces, claro, cada vez que había un conflicto entre ellos, eso no se podía resolver dentro de ciertas reglas básicas de mantener ciertos acuerdos mínimos, sino que se iban al extremo, rompían todos los acuerdos y trataban de desplazar al uno para ponerse el otro, ¿no? Y la inestabilidad política desde la caída de Bucaram en adelante mostró esos alineamientos, ¿no? Eran ciertos grupos en contra de otros que tenían más cercanía con los gobiernos y terminaban sacándolos o menoscabando su casi siempre escasa legitimidad. Entonces, me parece que eso no es lo que está ocurriendo ahora. O sea, ahora, en lo de fondo, hay acuerdos intocables. El modelo neoliberal es intocable, o sea, no hay actor que cuestione, salvo, digamos, los actores más ubicados a la izquierda, que cuestionan eso, pero que también ahí habría que discutir hasta dónde están dispuestos a una ruptura radical con el pacto. Me parece que, solo para mencionarlo como nota al pie, lo que acabó de ocurrir con el movimiento indígena me parece que fue un claro ejemplo
de que tampoco están muy dispuestos a romper las lógicas del pacto, las reglas de juego, digamos. Pero decía, está el modelo neoliberal, está la política de alineamiento a Estados Unidos. Vean ustedes, o sea, la ruptura de los 25 puede estarse matando con los social cristianos y con Sonnenhosner y con Lasso y lo que ustedes quieran, pero ninguno de esos actores cuestiona el alineamiento humillante que el Ecuador tiene respecto a Estados Unidos en este momento. Ninguno, al igual que ninguno cuestiona el proyecto neoliberal. Y en el campo político, ninguno cuestiona realmente, ahora están haciendo un poco de escándalo con los repartos, pero la vuelta de este estado de repartos, de negociaciones, de argollas, de todo esto que hemos visto, en el fondo no está cuestionado, porque todos formaron parte de lo que ocurrió con el Consejo de Trujillo, que es el símbolo claro de esto. Todos estaban felices de volver a tener el control de las instancias del Estado a partir de la repartición de cuotas clientelares. Con eso están de acuerdo todos. O sea, ahora están matándose entre ellos para tratar de acusar a unos de que son los que han repartido, mientras los otros no. Pero todo el mundo participó en ese reparto. Entonces, no digo necesariamente que ha habido corrupción, pero creo que todo el mundo lo compartió. Entonces, todo eso a mí me lleva a decir que también, volvamos, tanto que lo hemos citado, volvamos otra vez sobre Gramsci, esa necesidad de diferenciar entre los conflictos estructurales, que serían los que permitirían los cambios en la hegemonía y en los proyectos hegemónicos, y los coyunturales. Tendo a creer que estamos en el nivel de los coyunturales. Estructuralmente me parece que hay un consenso, y esto yo lo he dicho mucho, ahora no lo mencioné, lo he dicho mucho en otros espacios. Una de las grandes novedades de este momento político es que hay un fuerte y consolidado consenso de las élites y los grupos dominantes en el Ecuador respecto de esos aspectos estructurales del ejercicio del poder. Eso que no habíamos visto, al menos en la etapa democrática, no lo habíamos visto de esa manera, me atrevería a decir que en mucho más tiempo. En este momento es evidente, o sea, es decir, y que se explica en aquello que para muchos nos puede parecer paradójico. Un gobierno que tiene ninguna legitimidad, que no tiene ninguna credibilidad, el repudio nacional, y que sin embargo es muy fuerte y puede tomar decisiones muy fuertes. Entonces digo, eso me lleva a creer que más allá de que cabe la posibilidad, no puedo ser totalmente categórico, pero tiendo a creer que ese pacto no se rompe y cómo se va a expresar esto va a ser precisamente en las elecciones de 2021. Unas elecciones controladas y una transición controlada es lo más probable que ocurra en lo que pasa en 2021, ¿no? Una cosa muy, muy parecida a esto que se discutía mucho en la transición democrática en el Ecuador, ¿no? El control que tenía la dictadura sobre el proceso para poder evitar cualquier susto inesperado en las elecciones del 78. Me parece que algo parecido es lo que va a ocurrir guardando las distancias, pero algo parecido va a ocurrir en el 2021. Muchísimas gracias, David. Y ahora le damos la palabra a Andrés para que por favor también conteste las preguntas de nuestro público. Hay una estudiante que estaba haciendo la siguiente observación. Con el pretexto de la pandemia, los sectores sociales se encuentran desmovilizados, no se ve un liderazgo claro de la izquierda. Este es un comentario que hacía una estudiante, quería compartir con todos ustedes. Entonces, Andrés, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tenía acá anotada una de las preguntas que hicieron los colegas, los compañeros, los estudiantes, que dice qué alternativas comunicacionales tienen los movimientos sociales indígenas de cara a las próximas elecciones. Yo creo que la pregunta es bastante amplia. Me parece a mí que yo podría hablar desde la praxis. Obviamente que también hay un análisis detrás, ¿no? Pero en la práctica política y comunicacional, yo realmente no veo un horizonte claro. Me parece que los actores en este momento están disputándose, como se dice vulgarmente o como se conoce en el argot popular, están matándose por la carne ahí adentro. Todos quieren ser candidatos, todos piensan que cuentan con el aval político, la legitimidad y credibilidad, y yo creo que también es parte del escenario del show y de justamente una especie de situación previa al contexto que va a dirimir esto, ¿no? El futuro del país.
Y yo considero que en el caso del correísmo, por ejemplo, me parece a mí que ellos deberían salir ya de una situación que ha sido constante en estos 3 años, que tiene que ver con la expectativa. Se ha marcado una cancha en la que ellos siempre van a estar o han estado en a la expectativa, por lo menos estos 3 años, a la expectativa, a la defensiva, sin poder de alguna forma tomar la posta y hacerle frente a esta situación con propuestas que de alguna forma articulen las demandas de ciudadanas. Ahí nosotros construimos un indicador no hace mucho tiempo en el que logramos sistematizar cuáles eran las principales demandas de las ciudadanías con esta clave de marcos de interpretación, ¿no? Y una de ellas era justamente el rechazo claro y evidente a la política de Estado. Otra de ellas era los conflictos que en este momento se dan en términos laborales con el sector privado, por justamente las aberraciones jurídicas que se han facilitado, se han permeado a través de la Ley de Apoyo Humanitario, más de 25.000 causas represadas en el Ministerio del Trabajo. Y yo creo que este indicador demuestra que la política o la clase política no está teniendo una sintonía clara con lo que la gente quiere. Entonces, la primera observación que podríamos nosotros hacer en ese sentido es que evidentemente se tiene que articular la consigna de la demanda ciudadana con las aspiraciones políticas que puedan tener los diferentes candidatos. De hecho, si uno analiza más minuciosamente, a mí me parece muy interesante, más allá de las críticas que le puedan hacer al banquero, al ex banquero Guillermo Lasso, él planteó una campaña muy interesante en 2017, en la que logró capitalizar los principales problemas públicos que generó el correísmo en sus 10 años de gobierno, que tiene que ver con las libertades individuales, del extractivismo, que tiene que ver con todo este problema, con este conflicto que generó con la prensa, con la falta de reconocimiento político, ¿no? Esta clave un poco interesante que permite de Nancy Fraser, que permite un poco identificar la escasa capacidad que tenía el gobierno para reconocer políticamente al otro. Bueno, Lasso lo supo aprovechar muy bien y realizó una campaña muy interesante y muy inteligente, más allá de que sea o no sea neoliberal, lo planteó de manera estratégica muy eficiente y logró generar un capital político en zonas en las que el correísmo era muy débil, que prácticamente tienen que ver con la Sierra Centro. Podremos profundizar en el análisis, ya no tanto desde la clave marxista, sino más desde la clave weberiana, desde los tipos ideales, para ver de qué manera lo hizo, ¿no? Cuáles fueron sus condiciones. Pero me parece a mí que es muy interesante esa sintonía que se generó entre una demanda, una solución y una propuesta concreta en el argot de la opinión pública. Entonces, yo creo que va a depender mucho de eso, ¿no? De que el correísmo supere la inercia y supere este gran relato que ellos mismos han construido y con el que se identifican de manera constante, que tiene que ver con este relato de la traición. Yo creo que es momento de superar el parricidio, yo creo que es momento de superar este dilema de, bueno, nos traicionaron, sí, fue la persona que nos viramos y nos apuñaló por la espalda, y ya está, loco, supéralo, ya fue, ya olvídalo. Tenemos que superar esa idea de que me traicionó, ya está, o sea, te traicionó, ya está, avancemos. Y yo creo que esos están entrampados en ese discurso que no permite ver el horizonte utópico con el que se tiene que seducir a la población. Entonces, evidentemente, ese es un problema y un problema sustancial porque están entrampados en esta cuestión. Y además que este gran relato que ellos construyen de la traición no termina explicando pues lo que sucedió estos 13 años. ¿Mm? Porque tomemos en cuenta que el caso ecuatoriano es un caso sui generis. En Argentina podemos decir que la transición se da por otro movimiento o actor político o a través de otra instancia. En el caso ecuatoriano se da dentro de la misma o del mismo movimiento Alianza País. ¿Sí? Entonces eso me parece que explica una sintomatología completamente diferente a otros casos de estudio. Y lo que ha hecho el correísmo es un poco reducir la interpretación de esto y decir, no, es que solo es la traición. Hay que recordar que en el 2010 el gobierno del expresidente ya tenía vínculos fuertes con grupos económicos, muy poderosos. Grupo Novis, el mismo Uribe Schwarzkopf, los del Juri, etcétera, etcétera. No digo que eso esté mal, o sea, digo,
ya existían esos vínculos. Me parece a mí que el error consistió en que no se fiscalizó la clase de vínculos. Y la persona que estaba operando alrededor de esos vínculos claramente fue Lenín Moreno y secuaces. Entonces, y en el caso del movimiento indígena igual, o sea, me parece a mí que el movimiento indígena está entrampado en una situación de grave conflicto interno en el que hay diferentes líneas. Hay una línea que quiere desaparecer al Estado y quiere que prevalezca por sobre el Estado los intereses étnico-raciales. Hay otra línea que es un poco más cercana al progresismo, y me parece que ahí están disputando. Y hay otra línea que es más cercana al neoliberalismo. Entonces, tomar como puro o hacer esencialismo del movimiento indígena también me parece que es un error. Y yo creo que eso se va a lograr dirimir en los próximos días, cuando los diferentes movimientos tengan sus mal llamadas primarias, porque en realidad es coger, levantar la mano, si a mí me gusta este candidato, el otro no me gusta, no le alzo la mano. Y eso nos convoca también a repensar el tema de la democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Queremos una democracia participativa? ¿Queremos una democracia con algún tipo de etiqueta? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Cómo empezar a entender que los procesos no tienen que estar sujetos a una clave más en la que prevalezca un liderazgo caudillista? No me malinterpreten, sino en el sentido más weberiano lo digo. Por esta clave tiene que ser reemplazada por una clave en la que entendamos que se tiene que construir un liderazgo colectivo, que todos deben aportar, porque el proyecto de país no le pertenece a un grupo o actor político, sino que son diferentes actores políticos. Y construir una especie de agenda un poco más plural, más divergente, en la que puedan converger diferentes rostros de la política ecuatoriana. Y yo creo que ese es digamos, el escenario que se puede vaticinar. Me parece a mí que las elecciones del 2021 van de alguna forma a saldar esos conflictos internos que tienen cada uno de los grupos y organizaciones políticas. Obviamente van a tener que superar ciertas prácticas, ciertos discursos. Si uno analiza el tema de Pachacutic, van a ver que ahí conviven también varios discursos, varios relatos en los que muchos están entrampados, ¿no? Sí, no queremos a Moreno, Moreno es corrupto, pero tampoco queremos a Correa, porque Correa también perteneció al grupo de Moreno que es corrupto. O no podemos pactar con un movimiento que persiguió y criminalizó a muchos compañeros indígenas durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Esta situación convive en varias organizaciones políticas y yo creo que se irá superando esta situación a medida que el posicionamiento interno de los actores y candidatos pueda de alguna forma generar una especie de sintonía con lo que la gente aspira. Ahora, sobre el tema de cómo puede llamarse hegemonía, o la pregunta que planteaba Erika sobre el tema de la hegemonía. A mí me gustaría más contestar, más que desde Gramsci, desde Weber. Recordemos que Weber también tiene la misma inquietud que Gramsci sobre el problema de la dominación. Este problema de la dominación, y tienen una respuesta hasta incluso un poco similar. Este problema de la dominación me parece a mí que es central, porque yo apelaría de alguna forma a que es necesario generar un horizonte utópico en el que se puedan incluir los diferentes discursos, tanto de izquierda como de derecha, y que creo que es el juego que nosotros como medio de comunicación alternativo tratamos de hacer. O sea, yo puedo no coincidir con lo que dice Fabricio Villamar, pero evidentemente es un actor, tiene que estar ahí. ¿Quién soy yo para decirle, no, esta persona no tiene que estar ahí? Y yo creo que es una práctica en la que caen muchos medios de comunicación, ¿no? De alguna forma clausurar las agendas, no permitir que ciertas voces puedan tener una participación o una injerencia en la opinión pública, y es una sintomatología esto también. Entonces, la hegemonía se trata del consenso, ¿no? Se trata de cómo nosotros podemos seducir a través de un gran relato, a través de la articulación de los diferentes actores de la sociedad civil, a sumarse a un proyecto que de alguna forma sea lo más representativo posible. Y yo creo que en este momento en el Ecuador no lo tenemos. Y lo digo francamente porque más allá de las
del ejercicio de valoración que podamos hacer de los 10 años de la Revolución Ciudadana, yo siento que en este momento ellos no están respondiendo, o este grupo político no está respondiendo con mucha claridad a lo que prevalece en el escenario social, que tiene que ver con las demandas del desempleo, que tiene que ver con las demandas de corrupción, que tiene que ver con muchos problemas públicos que están ahí. Y más, algunos dirán, pero bueno, es que esas también son construcciones sociales que se generan en los medios de comunicación. Más allá de eso, yo creo que hay una escasa respuesta por parte de las organizaciones políticas para saldar esta cuestión. Entonces, yo creo que nosotros vamos a resolver el problema de la hegemonía cuando entendamos que este es un proceso amplio, que cuando entendamos que este proceso amplio necesita sus propias tipologías ideales para que se empiece a responder sobre qué es lo que necesitamos que prevalezca. Cuando entendamos que los diferentes actores políticos suman y que en este caso el rol de los medios de comunicación no se trata de dirimir una situación, sino de poner el abanico de opciones y no de alguna forma reducir el mundo social. Yo creo que esto nos vaticina un elemento que es muy decidor y una pregunta central, que es que cuando la gente o la ciudadanía o los diferentes actores sociales empiecen a preguntarse sobre la democracia real que queremos en este momento y superar de alguna forma la discrecionalidad, la informalidad, los trasbastidores, los entresijos de la política, creo que vamos a solucionar en gran parte esta incógnita que todavía no tiene una respuesta efectiva. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante lo que plantea Andrés Durán en esta, digamos, parte del foro, respondiendo a las preguntas de nuestros participantes. Bueno, yo pienso que las ponencias han sido extremadamente ricas, sí, sugerentes, interesantes. Nos están planteando, pues, y David nos ha hecho una lectura histórica de la democracia, de la hegemonía, nos ha incluido debates teóricos muy importantes, actuales, y a partir de ellas está planteando una reinterpretación, diríamos, de la hegemonía, lo cual es un desafío, ¿sí? Planteando pues la posibilidad de que existan proyectos hegemónicos distintos, de distintos actores, incluso proyectos hegemónicos que puedan ser no democráticos, y que podrían, digamos, explicar, poder acercarnos a una interpretación de lo que ha sido la historia caótica del Ecuador desde esta perspectiva, ¿no? Podríamos decir. Y por su parte, pues Andrés nos ha planteado el tema del rol de los medios de comunicación, cómo justamente los medios de comunicación no están ayudando a construir una democracia, y más bien lo que tenemos son democracias mediáticas que están obedeciendo a unos arreglos, ¿no? A unos arreglos, a unos tipos de arreglos institucionales que corresponderían a sociedades que no realmente son democráticas, en el sentido que había planteado David, ¿no? En el sentido de construir ni siquiera democracias liberales, ¿sí? Peor aún, democracias sustantivas. Creo que eso, pues, bueno, y también está planteado el tema de la coyuntura, ¿no? La coyuntura política de cara a las elecciones del 2021, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una cohesión del bloque en el poder de estos sectores oligárquico-imperiales, podríamos decir, y por el otro lado de lo que plantea Andrés, pues no hay una claridad de parte de los sectores contestatarios de un proyecto que sintonice con las demandas, ¿no? Yo creo que podríamos, estos son temas a discutirse, esos son temas que están en el tapete de la discusión y de la reflexión. Nosotros queremos dejar a nuestra audiencia, a quien agradecemos muchísimo, sabemos que se han conectado centenares de personas a través de la plataforma Voces y la plataforma Hoja de Rutas en esta transmisión en vivo, y queremos agradecerles muchísimo a estas dos plataformas por esta conexión, al mismo tiempo que agradecer a nuestros participantes
ponentes y nuestros ponentes, por supuesto, nuestros invitados e invitadas este día, e invitarles el día de mañana para que se conecten porque vamos a tratar el caso boliviano. Ustedes saben que Bolivia y Ecuador en este momento estamos viviendo casi la misma situación de, podríamos llamar de, una situación crítica en cuanto a la democracia, para ponerlo de esa manera. Yo me despido y les agradezco nuevamente y nos estamos viendo, si es posible, con ustedes también en la plataforma el día de mañana. Muchas gracias.